revelado, el inesperado amor entre un mecánico humilde y la hija del CEO que cambió todo. Miguel, a sus 28 años, se encontraba atrapado en la monotonía de su vida, un día tras otro en el mismo taller que su padre había construido. El olor a aceite y el ruido de las herramientas eran su constante, pero su alma anhelaba más. Orgulloso de su honestidad, sabía que era un mecánico talentoso, pero la pobreza que lo rodeaba era una sombra que nunca lo dejaba en paz. Sus compañeros eran su familia, risas resonaban en el taller, pero en el fondo, Miguel solo podía sentir una angustia apremiante. ¿Habría algo más allá de esa vida? Un lunes cualquiera, en medio de una rutina que se sentía eterna, Sofía entró al taller. La hija del poderoso CEO de una marca automotriz, su presencia iluminó el lugar. Miguel, al levantar la vista y cruzar miradas con ella, sintió una chispa difícil de ignorar. Dentro de él, una mezcla de emociones se desató: admiración, atracción, pero, sobre todo, una profunda inseguridad. ¿Qué hacía alguien como ella en un lugar como este? Su mundo parecía lejano, inalcanzable. ¿Podría él ser parte de esa realidad? Días pasaron, y cada mañana, Sofía aparecía en su taller, a veces por un pequeño arreglo, otras solo para hablar. Cada conversación era un refugio, una bocanada de aire fresco en su encierro. Miguel, encantado, disfrutaba de sus risas, pero la inquietud lo invadía. Cada vez que se acercaban, recordaba su lugar en la jerarquía social. La preocupación se instalaba en su pecho, un nudo de confusión. ¿Por qué sentía esa conexión si sabía que estaban destinados a mundos diferentes? La presión aumentaba en su mente. Por un lado, Miguel quería ser el hombre que apoyara a Sofía en su búsqueda de identidad, animándola a salir del estatus que su padre le había impuesto. Pero, por otro lado, el temor lo mantenía en un hilo. No deseaba ser una carga, una representación del status quo que tanto despreciaba. Se cuestionaba constantemente: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un amor que probablemente no sea más que un lujo para ella? En un momento de máxima angustia, después de ver cómo Sofía miraba a los demás con incertidumbre sobre su lugar en la industria automotriz, las dudas se convirtieron en tormenta. Su madre había comenzado a expresar preocupación por su actitud. ¿Por qué le hablas a ese mecánico?, preguntó con reproche en su voz. Ese mismo día, Sofía lo encontró después de un altercado en casa, lágrimas corriendo por su rostro. La angustia de no poder ser quien realmente quería ser la ahogaba, y Miguel, al verla así, sintió su determinación tambalear. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se debatía entre abrazarla y retroceder. ¿Podría permitir que su amor floreciera a pesar de toda la presión? Y entonces se detuvo, mirándola, sabiendo que en ese cruce de caminos tenían que decidir si estaban dispuestos a enfrentar un mundo que no entendía su conexión. Decidir si estaban dispuestos a luchar por lo que sentían, o aceptar el inevitable camino de separarse para siempre. Su corazón latía irregularmente mientras el dilema se volvía cada vez más intenso, el futuro de ambos pendiendo de un hilo, dejando en el aire la pregunta que atormentaba sus pensamientos: ¿el verdadero amor puede superar la distancia entre dos mundos tan diferentes? La decisión de Miguel no era sencilla. Sofía había trastocado por completo su mundo, pero cada mirada compartida venía con un precio emocional que parecía abrumador. La imagen de su madre enojada y la expectativa de su padre como mecánico construían una presión que parecía cerrarle el paso. Miguel sintió un fuego encenderse en su interior, una voluntad renovada de hacer algo más que vivir en la sombra de su propia vida. Necesitaba un cambio. Cada día en el taller se tornaba una oportunidad para reflexionar sobre sus ambiciones. Las manos cubiertas de grasa se convertían en su lienzo, mientras reparaba auto tras auto sin mirar atrás. Pero ahora, esos autos eran más que máquinas. Se convirtieron en metáforas de su propio camino. Si Sofía podía desafiar la expectativa de su padre, tal vez él también podía desafiar su propia realidad. La idea de superarse creció dentro de él, dejando de ser una simple fantasía.
Se inscribió en un curso nocturno de ingeniería mecánica a distancia. La inversión era mínima, pero el esfuerzo sería titánico. Lleno de entusiasmo, compartió la noticia con sus compañeros de taller. Al principio, las reacciones fueron de burla y escepticismo. ¿Tú? ¿Ingeniero? Dijo uno, riéndose. Pero en el fondo, Miguel sabía que estaba en la dirección correcta. Cada risa le fortalecía la determinación, necesitaba demostrarles, y a sí mismo, que era capaz. El curso resultó ser intenso, lleno de fórmulas y conceptos que desafiaban sus límites. Miguel pasaba largas horas estudiando después de trabajar todo el día, cansado pero decidido a absorber cada lección. Cada concepto nuevo desmontaba una elección de su pasado, mostrando alternativas que nunca había considerado. Mientras sus compañeros del taller seguían inmersos en su rutina, él empezaba a ver el futuro de otra manera. Sofía seguía llegando a diario, tocando la puerta del taller con una mezcla de curiosidad y preocupación. A menudo charlaban sobre sus días, sobre sus miedos y sueños. Ella, atrapada entre el legado de su padre y sus propias aspiraciones, encontró en las palabras de Miguel un eco de su propia lucha. Un día, mientras intercambiaban miradas, ella le preguntó con un tono inquisitivo, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres? La pregunta lo paralizó. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que su deseo de ser ingeniero no era solo una ambición profesional, era una declaración de independencia. Decidido a dar un paso más, planificó su primera presentación para el curso. Lejos de su zona de confort, Miguel iba a exponer y desearía que Sofía estuviera allí. No solo para intentar conquistarla, sino para mostrarle que él podía ser más. Si ella aspiraba a romper cadenas, él también debía demostrar que podía desafiar sus propias limitaciones. El día de la presentación llegó con un aire vibrante que llenó el aula. Las horas previas las pasó ensayando en su cabeza, sintiendo un cóctel de nervios y emoción. Sin embargo, cuando llegó el momento de subir al estrado, una ola de incertidumbre se apoderó de él. ¿Se atrevería a mostrar su verdadero yo? A medida que comenzó a hablar, sus manos temblaban, pero las palabras comenzaron a fluir, cada frase reforzando su convicción. Fue un instante en que dejó de ser el mecánico del taller y se convirtió en el ingeniero en el que siempre había soñado ser. Al mirar la sala, sus ojos buscaron a Sofía, quien lo observaba con una mezcla de admiración y orgullo. Era el primer paso hacia una vida que no había imaginado posible. Sin embargo, una voz en su mente lo abrumaba, ¿sería suficiente para ella? La incertidumbre nuevamente lo acosaba, y cuando terminó, el aplauso resonó en sus oídos. Pero más que el eco de la sala, un nuevo dilema se gestaba. ¿Sería este el inicio de un nuevo recorrido, o el final de un sueño del que nunca despertaría? Mientras se dirigía a encontrar a Sofía, una sombra se cernía sobre ellos, una figura familiar que no podía ignorar. Era su padre, parado en la entrada del taller. Con una expresión que presagiaba conflictos. La pregunta resonaba, ¿huirían juntos hacia el futuro que ambos deseaban, o serían atados por las expectativas de siempre? Miguel sintió como su corazón se aceleraba al ver a su padre en la entrada del taller. La figura imponente, con las manos callosas y los rasgos surcados por el tiempo y las preocupaciones, parecía un recordatorio de todas las expectativas que había llevado sobre sus hombros. La búsqueda de Miguel por su independencia chocaba con un legado familiar profundamente arraigado, y ese encuentro prometía ser una tormenta. ¿Qué estás haciendo aquí?, inquirió su padre, su voz grave resonando en el ambiente cargado de un aire casi palpable de tensión. Miguel sintió un nudo en el estómago. Este no era el momento, pensó, no después de haber compartido su sueño con Sofía y ahora verse en una encrucijada. No es lo que piensas, papá. Estoy estudiando ingeniería, respondió, intentando proyectar seguridad. La expresión de su padre se tornó en una mezcla de desdén y sorpresa. ¿Y crees que con eso vas a dejar de ser solo un mecánico? La gente del barrio no espera eso de ti. Las palabras le golpearon como un mazo. La defensa que había construido con esfuerzo parecía tambalearse ante la realidad de su entorno. Pero en lugar de sentir que su mundo se desmoronaba, Miguel sintió que una chispa de desafío se encendía en su interior. No quiero ser solo un mecánico. Quiero ser algo más, por mí, por mis decisiones. Su padre, en vez de relajarse, se tensó más. Miguel pudo ver el fuego en sus ojos, una mezcla de ira y decepción que había alimentado por años.
Las ilusiones son solo eso, Miguel. Te están llevando por un camino que no es el tuyo. Tu lugar está aquí, en este taller. Pero esa afirmación ya no resonaba en él con la misma fuerza que antes. Había cambiado. Cada fórmula aprendida, cada presentación, cada mirada compartida con Sofía lo fortalecía, lo acercaba a la veracidad de quien realmente era. La figura de su padre era poderosa, pero Miguel se dio cuenta de que la verdadera batalla era con sus propios miedos y dudas. Mientras su padre se retiraba, dejando un silencio tenso a su alrededor, Miguel se dio cuenta de algo crucial: su viaje no solo era más que el deseo de cambiar. Este era un viaje en el que debía enfrentarse a los monstruos de su propia percepción y huir de las sombras del legado que lo acompañaban. Regresó hacia la sala de clases, su mente zumbando con nuevas ideas. La presentación había sido solo la primera batalla, el verdadero desafío estaba por venir. En su mente, comenzó a organizar una estrategia para lo que deseaba lograr. ¿Cómo podía demostrarle a su padre y a sí mismo que había forjado su propio camino? Decidió que era momento de concentrar sus esfuerzos en un proyecto que uniera su trabajo en el taller con su estudio de ingeniería. Un diseño innovador de un vehículo de bajo costo que pudiera mejorar la movilidad en su comunidad, una mezcla de sus raíces y sus sueños. Quería que aquel auto simbolizara algo más que un simple medio de transporte, quería que fuera un símbolo de cambio, progreso y renacimiento personal. De regreso al taller, la presencia de Sofía iluminaba su anhelo por seguir adelante. ¿Cómo te fue?, preguntó ella, sonriendo con esa dulzura que lo llenaba de confianza. Tuve una conversación difícil pero necesaria con mi padre, repuso Miguel, el peso aún fresco en su pecho. Pero he decidido enfocarme en un proyecto. Creo que podría ser el catalizador del cambio que busco. La mirada de Sofía se tornó intensa, llena de enfoque y quizás, admiración. ¿Puedes contarme más?, indagó, su voz vibrante. Sentía que estaba comenzando a abrir nuevas puertas, no solo para él, sino también para su conexión con ella. A medida que comenzaba a esbozar su idea, el taller a su alrededor se desvanecía en ruido y distracciones, el mundo entero se desdibujaba. Miguel se dio cuenta de que estaba construyendo más que un vehículo, estaba cimentando su identidad. Sin embargo, el eco de las advertencias de su padre retumbó en su mente. ¿Sería suficiente lo que planeaba? ¿Podría realmente convencer a aquellos que lo rodeaban de que él podía ser más que un simple mecánico? La pregunta permanecía en el aire, además de un nuevo desafío que se insinuaba en el horizonte. El vacío de incertidumbre había vuelto, pero esta vez, en lugar de ahogarlo, lo llenó de decisión. Miguel sabía que toda historia tiene sus altibajos, y él estaba a punto de enfrentarse a su próximo obstáculo, demostrarle a su padre que su camino era válido, y al mismo tiempo, luchar por el amor que sentía por Sofía. ¿Lograría Miguel que su visión se convirtiera en realidad sin perder de vista lo que más le importaba? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos. Miguel dedicaba horas en el taller, atrapado entre la rutina de su trabajo y la fuerza de sus aspiraciones. Cada ladrido del motor que reparaba recordaba su infancia, su padre enseñándole los secretos de la mecánica, pero ahora esos mismos sonidos se convertían en un eco del pasado en el que ya no quería quedarse atrapado. Con el proyecto del vehículo de bajo costo tomando forma en su mente, Miguel comenzó a dibujar bocetos. Cada línea trazada representaba un paso más hacia su libertad y la posibilidad de desafiar el legado familiar. Pero su mente no solo estaba ocupada en materia técnica, reflexionaba sobre cómo comunicar su visión a su padre. La idea de un auto que pudiera no solo ser usado por la comunidad, sino que también sirviera como un símbolo de superación personal, se transformó en su mantra. Sofía, que se había convertido en una aliada inesperada, se unió a él en la búsqueda de información. Sus intercambios eran intensos y productivos, y cuando estaban juntos, la química entre ambos se acentuaba. Ella no solo aportaba perspectiva técnica, sino también apoyo emocional. Debes hacerle ver a tu padre que hay más en ti que lo que él imagina, le decía mientras revisaban patrones de tecnología sostenible en su computadora. Mientras el proyecto avanzaba, las interacciones con su padre se volvían más tensas. Miguel notaba que su padre observaba sus esfuerzos con escepticismo, esa mirada llena de desconfianza que erigía un muro entre ellos. Aún así, no podía detenerse. Cada vez que su padre lo menospreciaba, Miguel elegía pasar por encima de esa negativa.
Sabía que su lucha era más que demostrar su valía ante él, se trataba de liberarse de las expectativas que siempre habían dictado su vida. Un día, mientras trabajaba en el diseño, se dio cuenta de que había dejado de temer la mirada de su padre. Aquello que antes lo paralizaba había comenzado a transformarse en impulso. La autoafirmación se había infiltrado en sus pensamientos como una corriente revitalizadora. Así, decidió que el vehículo que estaban diseñando no iba a ser solo una creación, sino un acto de reivindicación. Pero justo cuando las cosas parecían alinearse, la tensión en el hogar familiar alcanzó un nuevo nivel. La noticia de que su padre planeaba cerrar el taller hizo que el mundo de Miguel temblara. Retroceder no era una opción. Sabía que debía actuar con rapidez y decisión. La oportunidad de demostrarle a su padre que su ingenio podía contribuir a la sostenibilidad era cada vez más urgente. Miguel se repitió que este auto no solo podría cambiar su vida, sino también la de su entorno. Una noche, sentado en la mesa del comedor, decidió que era el momento de abrirse por completo. Papá, quiero que veas mi proyecto. No es solo un auto, es una visión. Me gustaría presentártelo. Por favor, dame la oportunidad de mostrarte cómo podría ayudar no solo a nosotros, sino a todos. En ese momento, la incertidumbre nubló su mente. La respuesta de su padre fue un silencio que cortaba la respiración. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad mientras la incredulidad y el desafío se reflejaban en los ojos de Miguel. ¿Lo escucharía? ¿Sería capaz de ver más allá de los límites que él mismo había impuesto? La lucha por el reconocimiento, tanto en el ámbito familiar como personal, se intensificaría en la medida en que Miguel intentara salir adelante. Ahora tenía un plan, pero el futuro se dibujaba incierto. Todo dependía de ese encuentro, de esa charla crucial que podía cambiarlo todo. Con una mezcla de miedo y determinación, se preparó para enfrentar a su padre. Era el momento de poner a prueba todo lo que había aprendido, no solo en la ingeniería, sino sobre sí mismo. ¿Tendría el valor de seguir adelante, incluso frente a un rechazo devastador? El dilema ya estaba presentado y el riesgo estaba en el aire. En su mente resonaba una pregunta crucial: ¿sería capaz de cambiar no solo su dominio profesional, sino también la relación con su padre? La respuesta se acercaba rápidamente. Miguel se despertó con un nudo en el estómago. Era el día. El día en que tendría que mostrar a su padre no solo un diseño, sino toda su esencia, sus sueños y la frágil identidad que estaba construyendo lejos de la sombra de su padre. El sol suavemente iluminaba su habitación, pero nada podía tocar la tormenta que rugía en su mente. A medida que descendía las escaleras, recordó la primera vez que tocó una herramienta. La sensación de metal frío en sus manos le había dado un sentido de pertenencia, un propósito. Pero los años de vivir a la sombra de las expectativas lo habían mantenido aprisionado. Ahora, tenía la oportunidad de redefinir su lugar, no solo como hijo, sino como innovador. El taller estaba abierto, y el familiar aroma del aceite y los motores lo envolvió. Miguel pasó a través de una serie de bocetos que había colgado en las paredes como un recordatorio de su progreso. Detalles, innovaciones, líneas de un futuro que estaba decidido a construir. Cada diseño representaba una pieza de él mismo, y ese hecho le llenó de esperanza, aun mientras el miedo retumbaba en su pecho. Sentado frente a su padre, sintió que el entorno se comprimía. La mirada de su padre era dura, como si analizar cada pulgada de su ser, buscando debilidades. La presión era palpable. Papá, comenzó con voz temblorosa, he estado trabajando en un proyecto que puede cambiar nuestro futuro. La elección de palabras se sintió como un paso, un salto al abismo, pero debió seguir. No se trata solo de un auto. Es una respuesta a los desafíos que enfrentamos, a lo que somos. Su padre arqueó una ceja, pero Miguel apenas lo notó. Tenía que seguir, tenía que luchar contra las expectativas. Desplegó sus bocetos, un diseño limpio, moderno, y explicó cada componente, cada funcionalidad. Utiliza energía sostenible. Es accesible, es innovador. Puede cambiar vidas. ¿No crees que eso es lo que deberíamos hacer? Su voz resonaba con la pasión recién descubierta. Pero cada vez que su padre mostraba desdén, cada cosa que dijo cayó como un golpe. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo aquí? Esto es un negocio, Miguel. No una fantasía.
La decepción en sus ojos era un espejo de la amenaza constantes que él sentía. ¿Cómo iba a hacer entender a su padre que había crecido, que había aprendido a soñar en grande? Miguel sintió que la rabia brotaba en su interior, una chispa alimentada por la lucha interna de años. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que necesitaba llevar el reto un paso más allá. Su padre no solo cuestionaba su proyecto, cuestionaba su existencia. Papá, este auto no será un fracaso porque tú lo digas. Este fracaso sería el tuyo por no darme la oportunidad. Las palabras resonaron en el aire, un eco que quedó suspendido entre ellos. Su padre se quedó en silencio, una mezcla de sorpresa y escepticismo. La habitación se llenó de un tenso espacio vacío donde antes existía la desconfianza. ¿Había llegado por fin al punto de quiebre? La última frase se quedó colgada, un desafío que podía cambiar el rumbo de su relación. Miguel cerró los ojos una fracción de segundo, esperando que su padre procesara sus palabras. La incertidumbre creó un vacío que no podía ignorar. Este momento, lleno de consecuencias, podría definir su relación no solo como padre e hijo, sino como dos hombres en busca de su lugar en el mundo. Ahora Miguel se enfrentaba a un nuevo dilema: si este momento no era el cambio que buscaba, ¿qué camino debería tomar entonces? Las respuestas eran más complejas de lo que había imaginado, y la necesidad de encontrar ese nuevo camino le llenó de inquietud. La posibilidad de un futuro brillante estaba tras la puerta, pero como todo gran descubrimiento, también podía llevarlo a nuevos abismos. ¿Tendría la fuerza para seguir adelante sin un respaldo familiar, o se convertiría en alguien que no reconoce? El murmullo de sus dudas lo empujaba a un nuevo precipicio. Miguel se sentía atrapado en un horizonte de posibilidades inciertas. El silencio que se había instalado después de su contundente declaración era ensordecedor. Cada segundo que pasaba parecía poner a prueba su determinación. ¿Realmente había cruzado una línea que su padre nunca podría perdonar? Afuera, el sol se deslizaba por el cielo, recordándole que el tiempo no se detendría aunque él se sintiera en un punto de quiebre. La presión comenzó a transformarse en claridad. Era el momento de actuar, de tomar decisiones sin el temor que lo había dominado en los últimos años. Miguel podía sentir cómo se lo llevaba la adrenalina. Lejos de las palabras de su padre, lejos del escepticismo que solía recibir, pasó a la acción. Se dirigió al taller con la determinación casi palpable en el aire. Cada paso era una afirmación de su propósito. Sabía que no podía depender del visto bueno de su padre para construir su futuro. Se encontró revisando cada boceto y cada detalle del auto que había concebido. Era su refugio, un espacio donde sus ideas podían volar sin restricciones. Mientras trabajaba, las dudas comenzaron a disiparse lentamente, reemplazadas por una urgente necesidad de demostrar su valía, no solo a su padre, sino a sí mismo. Cuando comenzó a ensamblar las piezas que había diseñado, se dio cuenta de que cada componente representaba un fragmento de su identidad. Las horas pasaban mientras perfeccionaba el motor, aplicaba los últimos toques al diseño aerodinámico y se sumergía en las conexiones electrónicas que habían siempre sido su pasión. La música del taller lo envolvía, el sonido del metal, el chisporroteo de las herramientas, el pulso constante de su corazón. Sin embargo, no podía ignorar el eco de la confrontación con su padre. Las palabras que había pronunciado resonaban como un mantra en su mente: este fracaso sería el tuyo por no darme la oportunidad. Sabía que no podía dejar que la duda se convirtiera en una sombra que lo siguiera, así que decidió enfrentarla. Su padre no podría seguirlo en el camino hacia el futuro si seguía aferrado a la visión del pasado. La noche llegó sin que él se diera cuenta, y con el cierre de otro día, se vio obligado a tomar una decisión: mostrar su progreso a su padre otra vez, no como un súbdito, sino como un igual. Era un riesgo, pero Miguel sabía que este último intento podría ser lo que finalmente definiera su relación. Decidió que no podía ir solo, así que se arriesgó a pedir ayuda. Se puso en contacto con su amiga Sara, quien sí creía en su visión. La hija del CEO de la empresa donde Miguel había practicado durante años había sido su apoyo silencioso. Siempre admiraba su creatividad, y sabía que con su ayuda podría confrontar a su padre de una manera que él nunca podría imaginar. El encuentro se planeó para el día siguiente. Miguel sentía una mezcla de anticipación y ansiedad al pensarlo. Sabía que esta sería una confrontación no solo entre él y su padre, sino también un puente hacia la posible aceptación de su personalidad por parte de otro.
Podía sostener la chispa de la creatividad que había cultivado en su interior, y al mismo tiempo, buscar la validación de una voz como la de Sara. La noche anterior a la reunión fue larga. Se sentó en el taller, rodeado de sus bocetos, pensando en lo que estaba en juego. ¿Sería capaz de mostrarle al mundo, y más importante, a su padre, que podía hacer algo más que vivir a la sombra de sus expectativas? Con el amanecer, la certeza de que este era un paso necesario lo invadió. El camino de la creación no era lineal, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que necesitaba aliados. La conversación con su padre iba más allá del negocio. Era una declaración de su derecho a existir, a ser quien realmente era. La incertidumbre seguía presente, pero ya no era paralizante. Miguel respiró profundamente mientras se preparaba para lo que venía, entendiendo que esta era su oportunidad de reclamarse a sí mismo frente al mundo. Sin embargo, el nudo en su estómago regresó, lo que había proyectado como un acto de valentía podía transformarse en un enfrentamiento aún más devastador. Así se preguntaba, mientras arrastraba su maquinaria al taller, ¿qué respuesta generaría su próximo gran paso? Sus pensamientos se detuvieron abruptamente cuando escuchó el chirriar de la puerta trasera. Su corazón se detuvo un momento. ¿Sería su padre o alguien más que interrumpiría su lucha por la validación? La respuesta que recibiera podría cambiarlo todo. Miguel se volvió hacia el sonido que interrumpía su profunda concentración. Al ver a Sara aparecer, sintió que un peso se levantaba de sus hombros, aunque la tensión seguía latente en su pecho. Ella estaba allí, tal como había prometido, y esa presencia lo llenó de energía. ¿Listo para esto?, le preguntó, con una sonrisa firme que resonaba en sus ojos. Su confianza lo animó, y por un momento, la ansiedad se desvaneció. Miguel asintió, pero en su interior, la lucha entre la determinación y el miedo se intensificaba. El taller se iluminaba con la luz del amanecer, y cada rincón parecía reflejar su ansiedad. Al comprobar el estado de su proyecto, se sintió satisfecho con lo que había logrado, pero sabía que presentar su trabajo desde una perspectiva de igual a igual era el verdadero desafío que lo aguardaba. Miguel había idealizado el momento en que su padre vería su creación, un momento que se había tornado crucial y también aterrador. «Vamos a armar un buen argumento», propuso Sara mientras empezaba a recorrer el taller, observando cada detalle del auto. Su ojo crítico podía ofrecerle una perspectiva diferente que quizás ayudara a suavizar el golpe de la verdad. «¿Crees que conseguiré que lo entienda?», preguntó Miguel, con un hilo de duda en su voz. Ella se detuvo y se volvió hacia él. «El entendimiento comienza cuando se hace una conexión», respondió con seriedad. «Tú ya has dado el primer paso. Solo necesitas mostrarle lo que esto representa para ti. Piensa en esto como en un modelo, si entiendes los componentes, podrás hablar su lenguaje». Mientras él absorbía sus palabras, una idea surgió en su mente. Podía presentar su proyecto no solo como un auto, sino como una representación de su viaje, de su lucha por ser quien realmente era. Cada parte del vehículo era un símbolo, un reflejo de la pasión y el esfuerzo que había puesto no solo en el taller, sino en su vida. El tiempo avancaba, y pronto se encontraron en el umbral de la casa de su padre. Miguel podía sentir su corazón golpeando con fuerza mientras el miedo envolvía su ser. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo?», le preguntó Sara, percibiendo el cambio en su energía. «No es solo una cuestión de querer», respondió él, con una firmeza que no sabía que había cultivado. «Es lo que necesito hacer para liberarme. No puedo seguir escondiéndome de él ni de mí mismo». Con cada palabra, Miguel se daba cuenta de que esa confrontación iba más allá de su padre, era un grito a su propia identidad. Quería que su padre viera que no había fracasado al desviarse del camino que éste había trazado, sino que estaba construyendo uno nuevo, lleno de posibilidades. La puerta se abrió, y su padre apareció de pie, mirándolo con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Miguel sentía una presión en su pecho, pero decidió dar el primer paso hacia la conversación que cambiaría su vida. «Papá, necesito que escuches esto», comenzó, y antes de que pudiera avanzar más en su discurso, su padre lo interrumpió. «¿Qué es lo que tienes que decirme?», inquirió, frunciendo el ceño. Era el momento decisivo, uno donde la verdad resplandecía como un faro en medio de la tormenta. Con el aliento atrapado en su garganta y su corazón latiendo desbocado, Miguel se preparó para desatar la lluvia de sus emociones y revelar su proyecto, junto con la nueva realidad que quería construir. Pero entonces, una sombra de duda cruzó su mente.
¿Y si lo que recibía no era lo que esperaba? La respuesta de su padre, ahora inminente, podría hacer tambalear todo lo que había construido. En un instante, el futuro de Miguel se encontraba en la cuerda floja ante la mirada de un hombre con el que había anhelado conectar. ¿Acaso la aceptación estaba al alcance de su mano, o sus miedos se materializarían en desilusión? Esa única pregunta, impregnada de incertidumbre, dejaba a Miguel al borde de una revelación que desataría un nuevo capítulo en su vida. El viaje no solo se define por los destinos, sino también por las decisiones que tomamos en cada parada, pensó Miguel mientras la mirada inquisitiva de su padre caía sobre él como un peso insostenible. Tomó aire, sintiendo como el aire fresco le aportaba una ráfaga de claridad. Este era su momento. Lo que tengo que decir no es fácil, comenzó, encontrando la fuerza en su propia voz. Este auto que he construido, no es solo un proyecto. Es la culminación de todo lo que he sido y de lo que quiero ser. Se detuvo, notando cómo su padre ladeaba la cabeza, como si intentara procesar la desarticulada verdad que le estaba presentando. Miguel se sintió infinitamente vulnerable, pero se obligó a seguir. He trabajado en esto durante meses, en los momentos en que tú pensabas que estaba perdido. Pero la realidad es que estaba descubriendo quién soy. Cada declaración era como un ladrillo que construía el puente hacia una aceptación, tanto externa como interna. El silencio se instaló, marcado por la tensión palpable. El eco de sus palabras parecía retumbar en las paredes de la casa. Miguel observó la reacción de su padre, su expresión oscilaba entre la confusión y la incredulidad. Era un campo de batalla entre dos mundos, el de las expectativas impuestas y el de su deseo de autenticidad. ¿Qué esperas que piense de esto?, preguntó su padre, con una voz más dura de lo que Miguel anticipaba. Fue un golpe directo a la vulnerabilidad que había intentado exponer. Un desafío. Miguel se dio cuenta de que la confrontación no solo era con la figura autoritaria de su padre, sino también con su propio miedo al rechazo. Espero que veas la pasión detrás de cada componente, respondió con firmeza. Esto no es solamente tecnología. Es mi forma de expresarme, demostrar que tengo tanto derecho como cualquier otro a soñar y a crear un futuro que refleje mis deseos, no los tuyos. Con cada palabra, Miguel sentía que la bruma que lo invadía comenzaba a despejarse. Era el momento de comunicar su verdad, incluso si eso significaba arriesgar la relación que tanto valoraba. No soy el ingeniero que esperabas. Soy un mecánico que ha encontrado su voz en el motor de un auto, en el chisporroteo de la soldadura y en el vapor del taller. Su padre lo miraba fijamente, en silencio, y fue entonces cuando Miguel entendió que estaba en una encrucijada. Este espacio, en el que ambos finalmente se enfrentaban, representaba la fragilidad de sus vidas entrelazadas, la posibilidad de conciliar dos realidades que parecían irreconciliables. El orgullo paternal y el deseo de aceptación afloraban en su mente. Miguel debía enfocar sus sueños, no como un acto de rebeldía, sino como una propuesta auténtica para su vida. Se dio cuenta de que era él quien debía dar el siguiente paso, por sí mismo y para su padre. «Papá, ¿podemos trabajar juntos en esto?», preguntó con una mezcla de esperanza y desafío. «Te prometo que, aunque no sea lo que esperabas, puedo demostrarte mi dedicación. Solo necesito que me des una oportunidad». Las palabras quedaron flotando en el aire, como si tuvieran un peso específico. Miguel contempló la posibilidad de una respuesta negativa, pero tuvo que mantener la fe en su visión. Había dejado caer la mochila de las expectativas y ahora sin ellas, se sentía ligero, capaz de enfrentar cualquier tormenta. Finalmente, su padre, ahora visiblemente conmovido, pareció procesar la magnitud de la propuesta. ¿Y si no te entiendo, Miguel? ¿Y si nunca apruebo este camino que has escogido? La inquietud de su padre resonaba en sus pensamientos, pero inspiró en él una determinación renovada. Miguel sabía que el cambio era difícil, pero también sabía que no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Se moría de ganas de hablar sobre cada centímetro del auto, sobre el proceso de creación y lo que significaba para su identidad. Pero el siguiente comentario de su padre sorprendió a Miguel. Entonces demuéstrame que vale la pena entenderte. Vamos a empezar desde el principio. Su corazón se aceleró, pero la satisfacción de demostrar su valía parecía un terreno fértil para lo que estaba por venir. Sin embargo, algo seguía en el aire, un giro inesperado que acechaba a Miguel. Era una nueva etapa,
y aunque había dado un paso vital hacia su autoexpresión, intuía que la aceptación no sería sencilla, ni lineal. A medida que las palabras se deslizaban entre ellos, se dio cuenta de que su destino no solo dependía de su habilidad para conectar, sino también de asumir más riesgos de lo que jamás había imaginado. Mientras Sara observaba desde la distancia, con una inquieta mezcla de orgullo y preocupación, Miguel se preparó para enfrentar lo que vendría. La vida nunca había sido simple, pero ahora entendía que iba a ser extraordinariamente igual y diferente a la vez. Y en ese instante de revelación, comprendió que conectar no solo implicaba abrir los ojos del otro, sino también los propios. ¿Qué más se expondría en este viaje que apenas comenzaba? ¿Qué retos esperaban a la vuelta de la esquina? Las respuestas, aunque no inmediatas, prometían desatar un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y descubrimiento. Miguel se sumergió en la vibrante energía de la mañana, el taller recibiendo los primeros rayos del sol. Había algo reconfortante en el sonido del motor arrancando, un pulso que resonaba en su interior, recordándole que cada giro en la mecánica era una extensión de sí mismo. A medida que empezaba a trabajar, su mente giraba en torno a la promesa hecha a su padre. La idea de que ese camino juntos podría redefinir su relación era tanto una oportunidad como una carga. El aroma del aceite caliente se mezclaba con la sensación de expectativas. Miguel sentía que había lanzado un salvavidas en un mar tempestuoso, pero las dudas eran tan persistentes como el ruido del motor. Había algunos días en que la certeza lo invadía, días en que podía ver el orgullo en el rostro de su padre mientras trabajaban codo a codo. Pero en otros momentos, la sombra del rechazo se alzaba, sugiriendo que tal vez el cambio no sería tan sencillo. Mientras ajustaba una tuerca bajo el capó, recordó lo que había aprendido hasta ahora: la paciencia es fundamental en la mecánica, y parecía ser igualmente vital en las relaciones. Con cada movimiento preciso, comenzó a concebir cómo podría traducir su deseo de aceptación en una acción tangible. Se le ocurrió un plan: diseñar un prototipo modificado del auto, uno que fusionara tradición e innovación. La idea era que su padre pudiera ver no solo la mecánica, sino el arte detrás de cada decisión. Miguel se sentía impulsado por una mezcla de energía creativa y la creciente presión de sus propias elevadas expectativas. Las horas pasaron mientras dibujaba, trazaba cada línea con el fervor de alguien que conoce la inevitable llegada del momento decisivo. Su corazón latía con la esperanza de que su padre reconociera en su trabajo la dedicación sincera y la visión de un futuro mejor. Con cada alarde de ingenio, Miguel también empezó a reflexionar sobre su relación con Sara. La mezcla de admiración y fascinación que sentía por ella, la hija del CEO que había jugado en su mente como una musa, despertaba en él emociones contradictorias. Sabía que no sería fácil trascender la brecha entre sus mundos. Pero también comprendía que, para ser verdaderamente auténtico en su relación con su padre, debía abordar su conexión con Sara de manera similar, con sinceridad pero sin prejuicios, dejando que las cosas fluyeran en lugar de forzarlas. Su visión de convertir el auto en una pieza única se volvió un símbolo no solo de su compromiso con el taller, sino también un canal para articular su propia narrativa como mecánico. Miguel tomó cada rechazo previo como un peldaño hacia adelante, una plataforma para demostrar que no se había perdido, sino que había encontrado su propósito. Los días se transformaron en semanas. Encontró en sus avances un espacio para hablar de sus emociones, no solo en el contexto de diseño, sino en cada interacción con su padre. Ahora se sentía envalentonado a pedir consejos, apoyándose en su conocimiento, mientras simultáneamente compartía su visión. El espacio se llenó de conversación y de un lenguaje nuevo, donde la admiración superaba las diferencias. Pero en una tarde, cuando Miguel explicó su nuevo diseño a su padre, una sombra se cernió sobre ellos. La duda se filtró en la conversación cuando comenzaron a hablar de la operación del taller, y su padre interrumpió con una declaración que dejó a Miguel helado: «Miguel, hay algo de lo que deberías saber sobre Sara». La mención de su nombre, un canto a la esperanza y la cercanía, ahora se sentía como un obstáculo insalvable. Un trueno de ansiedad retumbó en su pecho. ¿Qué podría haberse interpuesto en su camino hacia la aceptación, no solo personal sino afectiva? La idea de que la conexión que había ido forjando podría verse amenazada por un secreto inconfesable lo llevó a un punto de inflexión inevitable. Mientras la incertidumbre se instalaba, Miguel reconoció que su viaje todavía no terminaba. Las decisiones que debía tomar ahora no solo afectarían su relación con su padre, sino también con alguien que había empezado a significar más de lo que el simple atisbo de una conexión superficial podría definir. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar,
pero las preguntas seguían aflorando en su mente. ¿Qué revelación inesperada cambiaría el rumbo de su historia y su relación con Sara? ¿Sería esta otra fase de su viaje personal una oportunidad o una trampa del destino? Miguel se sentó en su taller, rodeado de herramientas y sueños. Las palabras de su padre aún retumbaban en su mente: hay algo de lo que deberías saber sobre Sara. La frase, cargada de tensión, se instaló en el aire como un trueno premonitorio que lo conducía a una tormenta de emociones. Sabía que no solo debía enfrentar la posible conexión de su padre con Sara, sino también el reto de mantener en pie su incursión en un futuro que había empezado a construir. Había trabajado duro para ganarse la confianza de su padre y elevar su propio sentido de identidad, pero esta nueva revelación puso en jaque todo lo que había logrado. Con determinación, decidió que no podría dar un paso atrás. Se acercó a su padre, cuyos ojos estaban fijos en él, buscando respuestas. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió Miguel, su voz una mezcla de desafío y ansiedad. Su padre, con la mirada cansada pero firme, comenzó a hablar. Sara es una de las principales candidatas para ser la nueva CEO de la empresa. Ella está lejos de ser solo una amiga, Miguel. Esto podría complicar las cosas entre nosotros. Las palabras golpearon a Miguel. La conexión que había empezado a forjar con Sara ahora se tornaba peligrosa. Pero en el fondo de su ser, sabía que los lazos que había construido con ella eran importantes, no solo por su relación personal, sino porque ella comprendía su pasión. No la veo como una carga, papá. Es un apoyo, una compañera, contestó Miguel con firmeza. No puedo dejar que los planes de otros determinen el camino que he empezado. La tensión entre ellos aumentaba, pero Miguel sentía que había llegado al momento crucial de su vida, el punto en que debía demostrar no solo su valía, sino que podía forjar su propio camino, tanto en el amor como en su carrera. Sin poder ignorar la oportunidad de un nuevo diálogo, Miguel se centró en su trabajo. Voy a hacer que este proyecto funcione, y tú lo verás. No soy solo un mecánico. Tengo la visión y la capacidad para convertir este diseño en una realidad que beneficie a todos, empezando por nuestra familia. Durante semanas, Miguel y su padre trabajaron juntos en el prototipo del auto, desgranando tanto sus conocimientos técnicos como sus emociones. Era un trabajo arduo, pero a cada planta y cada tornillo, sentía que el entendimiento y el respeto renacían entre ellos. También era un proceso de reconstrucción personal. Miguel no solo estaba en juego su carrera, sino su lugar en la vida como hijo. Una tarde, mientras estaban bajo la luz del taller, su padre se volvió hacia él con una expresión de orgullo que nunca antes había visto. La forma en que hablas del auto me recuerda a mí cuando comenzaba. Quizás he sido demasiado duro contigo. Las palabras fueron como una caricia, pero no exentas de complejidad. Miguel sabía que el cambio debía ser mutuo. Papá, no quiero que dependas de mí por puro orgullo. Quiero estar aquí para apoyarte, pero también para ser visto entre tus expectativas. Con ese nuevo entendimiento, la relación entre padre e hijo comenzó a florecer. No era un cambio instantáneo, pero había un camino nuevo por recorrer. Miguel decidió que era hora de invitar a Sara al taller. Sabía que su presencia sería un desafío, pero también una oportunidad para explorar lo que realmente significaba estar juntos, la conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. El día llegó, y al verla entrar, el ambiente del taller se volvió eléctrico. Hola, Miguel, dijo ella, su mirada curiosa explorando el espacio. ¿Cómo va el proyecto? Miguel tragó saliva y sintió que tenía que desnudarse emocionalmente. Es un momento importante para mí, comenzó. Quiero que veas lo que he estado construyendo, no solo como un mecanismo, sino como una expresión de quién soy. Desde ese instante, Miguel y Sara intercalaban sus habilidades y emociones, llevando al prototipo más allá de su mera funcionalidad. Él reveló su historia, sus luchas con su padre y cómo su deseo de establecerse como ingeniero representaba su anhelo personal. Sara, reflexiva, compartió que su futura posición en la empresa podía interferir en lo que sentía por él. Frente a esa adversidad, ambos decidieron avanzar juntos. La confianza que habían cultivado resultó suficiente para erigir puentes antes de que las aguas turbulentas pusiesen en riesgo su conexión. El final del ciclo de creación llegó. El día de la presentación del auto estaba aquí. Miguel, temblando de emoción, invitó a su padre junto con unos miembros de la comunidad.
Era su oportunidad no solo de mostrar lo que había creado, sino de demostrar que podía ser alguien más allá de un mecánico. Con su corazón latiendo fuerte, Miguel presentó al proyecto un auto ecológico diseñado para ser accesible y eficiente, que simbolizaba tanto su historia personal como su posición renovada. El aplauso resonó en el taller, y Miguel sintió una mezcla de satisfacción y alivio. En medio de esa celebración, miró a su padre, quien, a través de la multitud, mostraba una sonrisa genuina. Era un momento que Miguel había anhelado por años. La aceptación de su padre no se limitaba solo al éxito del proyector, sino a que comenzaba a ver a su hijo como un innovador valiente. Con el paso de las semanas, la conexión entre Miguel y Sara floreció, mientras que su relación con su padre se reconstruyó lentamente. Miguel no solo logró alcanzar sus metas personales y profesionales, además, estableció un lazo auténtico con los dos pilares de su vida. No había dejado atrás el amor que sentía, al contrario, había demostrado valor y pasión, forjando un camino hacia el futuro que él podía diseñar, construir y compartir. Al final del camino, Miguel abrazó un nuevo sentido de quién era. Nunca tuvo que ser solo un mecánico en un taller, se había convertido en un creador, un soldador de caminos y de sueños. Sus sueños ahora eran el eje sobre el que se construía su vida, ganando tanto espacio en su corazón como en el taller. A medida que los días seguían fluyendo de una manera vibrante y energizante, Miguel entendió algo fundamental: el amor y la autoaceptación era un viaje continuo. No era solo el destino lo que importaba, eran las vidas tocadas, tanto la suya como la de aquellos que se arriesgaron a acompañarlo en su andar. Nunca había sido más claro que ahora, con la visión del futuro más luminosa que la sombra de su pasado. La vida no se definía por el legado, sino por los pasos que nos atrevemos a tomar hacia lo desconocido. Y así, en la calidez del taller, Miguel logró no solo cambiar la historia de su vida, se atrevió a escribirla. No esperes más para embarcarte en tu propio viaje de transformación y superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan ese impulso. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartí instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias que verdaderamente importan. No esperes ni un segundo más.